Hablar de la ausencia de padre en el actual contexto de la familia me parece que es un tema suficientemente conocido, que quizá afecte también a la cultura de México, aunque yo la conozco poco, porque siempre que he venido me han hecho trabajar y nunca me he enterado de en qué sitio estoy. No lo digo como un reproche, pero sí a ver si alguna vez en otra ocasión hay tiempo de que yo pueda conocer un poquito más esta cultura, ¿no? Ciertamente que hay una tradición en que el padre no está presente en la familia, pero esa tradición se ha interrumpido y ha dejado pasar de la mano el salto a otra cosa que es completamente innovadora y que es al menos lo que está ocurriendo en Europa en la actualidad. El padre está siendo en la actualidad desterrado de la familia y esto conviene saberlo. Esa ausencia del padre no es solo física, no solo que el padre no dedique mucho tiempo a estar en casa, por no decir casi ninguno. Hay además una ausencia emotiva, que es todavía más dolorosa, y junto a ella una ausencia en parte intelectual, cognitiva, en parte social y en parte espiritual. Todo eso va a generar enormes consecuencias en los hijos. La raíz de todo esto muy probablemente haya que alcanzar a entenderla en un mito psicológico respecto de los valores y de los roles masculino y femenino. Ciertamente que la mujer siempre ha tenido instinto maternal y a lo que parece el hombre no tiene instinto paternal. Bien, pues esto no es verdad. Ni la mujer tiene tanto instinto maternal como se dice, ni los padres dejan de tener instinto paternal como también se dice. Gracias a ese mito, que hoy vamos a revolver un poco, se ha llegado a una especie de pacto, consenso social, por cuya virtud o defecto el padre se veía como una persona no apta, no competente para la educación, al menos para la educación temprana, como si el varón no tuviera habilidades para educar a los niños cuando son muy pequeños. De hecho, me imagino que aquí por lo que veo ocurre igual que en mi país, la proporción entre educadoras y educadores está muy a favor de las primeras y muy en contra de los segundos, al menos en número. Esto es revisable. El constructo psicológico que da fundamento al mito sostiene que la mujer es la mejor educadora, fundamentalmente porque tiene el siguiente perfil psicológico, porque tiene los siguientes rasgos de personalidad. La mujer se ocupa siempre de lo concreto, tiene una gran facilidad para hacerse cargo de lo que es realmente concreto, sea el vestido, el frío, el calor, abrir una ventana, darse cuenta de que un hijo está delgado o de que otro come demasiado. Se ha atribuido a la mujer la ternura, que tiene mucho que ver con la educación. Se ha dicho que la intuición es femenina. Se afirma que la mujer es más realista que el hombre. Se dice que toda la sensibilidad es femenina. Se sostiene que la persona más cercana a experimentar el sentimiento de compasión es también la mujer. Y, cómo no, que la que mejor se ajusta a la realidad
la que mejor se subordina y se somete a cada problema de cada día es la mujer. Por contra, del varón se ha dicho lo siguiente: el varón siempre se ocupa de lo general. El varón siempre está en un nivel epistemológico abstracto, que nunca desciende a lo concreto. Lo propio del varón es la exigencia profesional, tanto que se obsesiona con ella y se olvida de todo lo que no es su profesión. Y hay algunos datos empíricos, experimentales, que casi le dan la razón. Cuando una mujer tiene un problema sentimental, conyugal, familiar, su rendimiento en el trabajo disminuye muchísimo. Porque la mujer se da por entero a todo. Y si una parcela no va, ya está rota. Un hombre puede tener el mismo conflicto afectivo, familiar, sentimental, y sin embargo llegar al trabajo y se olvida. El problema queda fuera de la oficina y el rendimiento no varía. Se dice también que el hombre opta casi siempre por la competitividad. Los varones son muy competitivos, lo cual no es bueno para la educación. Que además lo suyo es ser especialista, entender mucho, 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 pero de muy poco, muy poco, muy poco. Se dice además que lo propio del varón es la agresividad. Tiene más fuerza física que la mujer. Que también es propio del hombre la resistencia física, psicológica, mental, intelectual. Y que, cómo no, lo propio del varón es la fortaleza. Bien, yo después de llevar 30 años practicando la psiquiatría prácticamente a diario y de haber visto miles de enfermos, bastante más de las personas que están aquí, y además de uno en uno y solitariamente, les diré que no estoy de acuerdo en absoluto con el reparto de atributos, rasgos o características que ha hecho la psicología de lo masculino y lo femenino. Y voy a poner 3 o 4 ejemplos para no consumir demasiado tiempo en esto. Por ejemplo, se habla de que la ternura es femenina. ¿No es verdad? Sencillamente no es verdad. Una de las notas que más satisface a cada mujer es la ternura masculina. Lo que más vale para una mujer del varón en general es que sea una persona tierna, o sea, que esté en los detalles, que la apoye, que nunca la deje sola, que le dé ánimo, que la comprenda, que la disculpe en sus errores, que la fortalezca, que la estimule. Eso es ternura masculina. Y además puede uno apelar a lo que es consustancial en el tejido social. Observen un restaurante en que en una mesa almuerzan 6 mujeres, solo mujeres. Todas se saludan muchísimo, se sonríen muchísimo, pero a los 3 minutos están hablando entre sí, cada 2 de ellas, oyendo toda la conversación general y además criticando a alguna de las otras. Eso no es ternura. Observe un almuerzo de trabajo entre personas que trabajan en una misma empresa. Cuando se acerca la Navidad, por ejemplo, es muy frecuente, todos varones. Se han quitado todas las chaquetas, el saco, se han aflojado la corbata, se han puesto unos platos enormes, están todos divertidos. Y si alguno gasta una broma a otro que es un poco más obeso y que tiene un plato de carne espléndido, lo hacen dándose con el codo, pero en voz alta para que lo oiga el interesado. Y los 6 siguen la misma conversación. No hay 12 conversaciones. Y lo mismo podríamos seguir con la intuición.
si la intuición fuera exclusivamente femenina, no habría ningún novelista, ningún poeta que fuera varón. Cierto que hay menos mujeres que varones, pero también las mujeres se han incorporado a la cultura más tardíamente. Pero hoy por hoy hay que decir que la intuición también es masculina. Mejor todavía, que no hay nada más que una intuición masculina y otra femenina. Como hay una ternura masculina y otra ternura femenina. Hay mujeres tiernas, que es lo que más satisface al varón, más incluso que la sexualidad. Lo que pasa es que cuando una mujer se enfada vale por 5 hombres enfadados. Lo que demuestra que la agresividad que se predica del varón no es cierta. No es cierta. Un ejemplo más y saltamos a otro asunto. Según mi experiencia, la mujer cambia radicalmente en cuanto que da a luz un hijo. Y cambia radicalmente, y lo he comprobado porque he dirigido tesis doctorales evaluando a chicas antes de dar a luz, antes de quedar embarazadas, después de dar a luz. Y hay cambios radicales en la mujer como consecuencia de ser madre. La chica jovencita, delgadita, una monada de niña, frágil, porque la feminidad y la fragilidad van juntas. Cuando tiene un hijo, y si ese hijo está atravesando, cruzando una carretera, y un conductor enorme de un camión no pone cuidado y tiene que dar un frenazo para no matar a ese chico, esa madre delgadita, frágil, joven, que solo tiene 46 kilos de peso, es capaz de trepar al camión, increpar al camionero y amenazarle con que se come al camionero, solo porque su hijo ha estado en grave riesgo de muerte. Y entonces, ¿por qué se predica la fortaleza del varón y no de la mujer? Aquí hay mucho mito. En consecuencia, se han atribuido funciones dentro de la pareja que a mí me parece que son injustas. Es decir, los padres aparecen hoy siempre como hombres cansados, que llegan a casa tarde, que se van de casa muy temprano, que solo sentarse, son muy listos los hombres, ¿saben? Piden algo para tomar, porque vienen rotos, porque es que en la empresa hay muchas dificultades. Encienden el televisor, abren el periódico y se esconden detrás del periódico. Y no quieren saber nada de nada. Y si la mujer amablemente les pregunta, ¿qué tal el día? Como siempre. Pero has tenido con los compañeros esa comida de negocios que iba a ser hoy tan importante, o en el hospital has tenido que haber muchos enfermos, y dice, yo no puedo hablar, tengo secreto profesional. ¿Y qué tal te lo has pasado? Y dice, te lo diré después cuando descanse, déjame que estoy roto, por favor, déjame. Y con eso no hay comunicación marido-mujer. Y la mujer aguanta. Pero él no quiere saber nada de los hijos. Nada, de nada, de nada. Por lo tanto, se torna un tanto huidizo y pasivo respecto de la educación de sus propios hijos. El tópico, el modelo de padre que tenemos en la cultura occidental, al menos en mi país y en Europa, se relega a solo 2 atributos en el varón. Una función, la de ser padre proveedor. Aunque es un rol que hoy está en discusión, porque hay mucho paro. Y porque hay mucha mujer que trabaja fuera de casa tanto como el varón. Y a veces mejor que el varón. Y a veces gana más que el marido. Pero hasta ahora, el padre tradicional era el padre proveedor.
Yo voy a hacer un paréntesis. Que nadie se enfade conmigo si son varones. Yo estoy tirando piedras contra mi propio tejado. No quiero quedar bien con las mujeres y en contra de la gente de mi género. Esto es aviso para navegantes. Entre otras cosas, porque como veremos después, la mujer sin el varón tampoco es mujer. Aquí todos vamos o de ganadores o de perdedores. No estoy planteando un asunto dialéctico haciendo alianza con la mujer para ir en contra del varón, porque eso sería mi propio suicidio. Y no estoy dispuesto a suicidarme. Amo la vida. Cierro el paréntesis. Uno de los atributos de rasgos que se habían dado al hombre era proveer económicamente a su familia, sacar la familia adelante. El segundo rasgo, ¿cuál es? El de padre delegador. Delega la totalidad de las cosas domésticas y de educación de los hijos, y eso es lo que más nos importa, lo segundo, en la mujer. ¿Quién va a llevar a los niños al colegio? Muchas veces la madre. ¿Quién despacha con los profesores de su hijo en el colegio? La madre. Nunca van los padres. ¿Quién despacha con el tutor? La madre. ¿Quién arregla los papeles en el banco? La madre. ¿Quién recibe a los niños cuando salen del colegio? La madre. ¿Quién baña al niño? La madre. Yo creo que esto, aunque parezca estereotipado y sea un tanto tópico, tiene un núcleo de verdad tan denso, tan potente, que me parece que no se puede disolver fácilmente. Porque hay una evidencia empírica que sostiene los hechos, que no solamente no solo refuta la hipótesis contraria, sino que valida y verifica la hipótesis que estoy hablando. Esto ha hecho que haya fundamentalmente dos tipos de padres ausentes. El primer tipo de padre ausente en la literatura norteamericana aparece como el padre cowboy, o también padre autoritario, que muy brevemente dicho es un padre duro, con una enorme distancia afectiva respecto de los hijos, que no sabe expresar las emociones. Y esto es verdad, aquí como en mi país, la mujer sabe expresar emociones, el hombre no sabe. Y eso es un factor educativo, eso no es innato, eso no es genético, eso es que la educación al hombre nunca se le ha permitido llorar. Los hombres no lloran, y la mujer llora y encima se le consuela para que siga llorando. Hay muchas diferencias, ¿saben?, entre el hombre y la mujer, muchas. Está probado empíricamente también que cuando un padre habla con su hijo, le pincha más, le hace tomar más iniciativa, que cuando ese mismo padre habla con una hija. Cuando habla con una hija lo que emplea es mucho más vocabulario con la hija que con el hijo. Y en consecuencia la mujer tiene más fluidez verbal que el varón, y tiene más lenguaje que el varón, y tiene más capacidad de pensamiento porque tiene más recursos lingüísticos que el varón. Y eso es porque el padre habla con la hija más palabras raras, aumenta más su vocabulario que con el hijo. Y eso no es bueno, ¿sabe? Eso no es bueno. Y por eso hay padres que dentro tienen un volcán en su corazón, porque son puros sentimientos, y sin embargo no saben ni arrugar la frente, no saben dar un beso, no saben decir a un hijo que le quieren. Y este es el padre que va de duro por la vida. Es un padre que tampoco sabe comunicarse con el hijo. Cuando dice que con el hijo va a hablar, le dice, oye, tenemos que hablar. Se lo lleva a una habitación y lo único que hay es un monólogo aburrido, porque duerme hasta las ovejas, reiterativo, redundante, no creativo, parsimonioso y encima bronca sobre los mismos temas. Hay que sacar buenas notas, pórtate bien con tu madre, tienes que ser más ordenado. Esto no es un diálogo, porque el niño no dice nada.
Oye, en el mejor de los casos, y lo que le entra por un oído se lo va por el otro. Ese padre duro es un padre que está muy pendiente del éxito, del honor, del triunfo profesional, del dinero. Y no es malo que se ocupe de eso. Sí es malo que solo se ocupe de eso. Es un padre también castigador, porque en parte, cada vez que aparece en casa, cuando tiene que hablar con el hijo, siempre le llama la atención negativamente. En parte también por culpa de la madre, porque cuando la madre no puede con un niño, le dice, ya verás cuando venga tu padre. Y entonces el padre es el verdugo, el que lleva a cabo la sentencia, y eso significa que la madre no tiene autoridad. Y es una pobre madre, y tiene que corregir eso. Es un padre generalmente inaccesible e intransigente. Inaccesible porque nunca tiene tiempo, intransigente porque siempre está cansado y actúa con mucha prisa. Y es un padre que tiene un enorme deseo de ser admirado fuera de casa. Y un padre así, con un hijo, no conecta. Hay otro tipo de padre, también ausente. Es lo que llaman los americanos el soft male, el padre permisivo, el padre blando. Es un padre indulgente y dulce. Es fundamentalmente un oso de peluche. Probablemente configurado así por su propia mujer, que ha querido tener un marido tan tierno que al final lo que tiene es un oso de peluche, no un varón. Son padres que en cierta manera son hechura psicológica de lo que su mujer han hecho de ellos, que busca fundamentalmente la aprobación social, que todo el mundo hable de él cosas lindas, que es muy vulnerable a la adulación, que tiene naturalmente un cierto culto al cuerpo. Sabe vestirse, es elegante, entiende muchísimo de colonias, todo tipo de adornos para ser más guapo frente a su mujer. Y que en el fondo es bastante narcisista. Este padre ausente como el primero, ambos son coincidentes respecto del modo en que tratan a sus hijos. Unos por exceso de dureza y de distancia y otros por exceso de ternura y de cercanía. Ninguno de los dos sabe estar en el lugar afectivo que le corresponde. ¿Qué consecuencia genera esto en los hijos? ¿Qué pasa en los hijos? Probablemente los hijos admiren al padre duro y se enternezcan con el padre tierno. Pero los hijos no se comunican con sus padres ni tierno ni duro. Y lo más probable es que teman a un padre y a otro padre. Todavía más, le respetan, sí, pero no pueden seguir sus pasos. Porque no ha saltado la chispa, ¿saben? Porque no vibran al unísono. Porque, como dice la gente joven en mi país respecto del enamoramiento juvenil, no hay química entre ellos. En cierta manera, la masculinidad hoy está desvertebrada. Y por eso los hijos son hijos apátridas. Los hijos sin padres son hijos apátridas. Los hogares en que no están los padres generan hijos sin padre. Y los hijos tienen por igual derecho al padre y a la madre, porque tienen que aprender del uno y de la otra. Porque ninguna mujer puede sustituir a su marido en esa función educadora. Es lógico que haya desamparo filial. Es lógico que los hijos se sientan desvalidos.
tan lógico que muchas veces buscan un padre sustituto en el profesor, en el entrenador deportivo, en el señor que dirige el gimnasio al que va a practicar. Yo no sé ustedes como profesores, los varones, pero yo si me descuido tengo que sacar a mis alumnos de mi bolsillo porque me los llevo a casa todos los días. Y yo no tengo que ser padre sustituto de nadie. Yo tengo que ser profesor. Pero yo tampoco puedo romper el apego afectivo con los míos, que son mis alumnos. No puedo. No debo. Y sobre todo no quiero. Pero cogería a más de un padre y le tiraría de las orejas. Tanto por lo que veo en la clínica como por lo que veo en la universidad. A pesar de lo cual me siento dichoso, porque de los hijos, de los padres, de mis alumnos, quien disfruta soy yo. Sus padres no se lo pasan bien con ellos, no disfrutan con el encanto que es la juventud. Y eso me parece a mí que es un indicador de que no saben vivir. ¿Cuáles son las causas de que haya tanto padre ausente? Pues miren ustedes, voy a ir a 3 bloques muy rápidamente y después voy a pasar a las consecuencias en los hijos. El primer bloque es la desintegración familiar. Les voy a aburrir porque voy a dar datos estadísticos muy rápidos, como una metralleta. En Estados Unidos, el divorcio en el año 1960 era del 9,2 por 1000 mujeres casadas. En el año 1994 es de 31,2. Hemos pasado de 9 al 31,2. Las mujeres que se casaban en Estados Unidos en el año 1960 era el 73,5%. En el año 1993, solo el 54,2%. Un poquito más de la mitad. La pobreza, como consecuencia de que el padre no está en casa o se ha marchado, afecta hoy al 73% de los niños que viven con un solo padre, frente al 20% de los niños que viven con la familia íntegra, con un indicador todavía modalizador más grave. De ese 73% que viven con un solo padre, la pobreza a la que están sometidos dura por término medio 7 años, hasta que esa madre reconstituye su familia con otro señor, o con un trabajo que encuentra, o con otras posibilidades. El 20% de la población infantil que vive en pobreza, pero que viven con su padre y con su madre, la duración de esa temporada de pobreza no pasa los 2 años. Vamos a seguir. Hoy solo el 57% de los niños norteamericanos viven con ambos padres, solo el 57%. Hoy solo el 73% de todos los nacidos en Estados Unidos viven con padres que son los biológicos. Hay un 27% de niños que viven con padres que no son los biológicos. Hoy el 22% de todos los niños norteamericanos viven solos con sus madres. Hoy el 70% de todos los jóvenes con edades menores a los 24 años han convivido a lo largo de su vida con por lo menos 3 o 4 padres, uno detrás de otro. 74% de los menores de 24 años. Otro segundo factor importante. Ha habido unos poderosos cambios culturales y sociales y, naturalmente, cambios de roles. ¿Qué significa esto? Significa que hoy el varón no sabe qué hacer en su casa. A pesar de la presión feminista, a pesar de que se tiene que dedicar también a tareas domésticas, a pesar de que debería aprender el manejo de microondas y también de la lavadora y también de otra serie de cosas y de recoger y de... Al final siguen sin hacer nada. En parte porque hay habilidades que le cuestan más al hombre que a la mujer, ¿cierto? En parte porque el varón procura escaquearse, decimos en España, huir, escaparse, inventarse cosas.
En parte porque también hay mucha mujer que sostiene este modelo masculino, porque hay mucha mujer machista, que hace todo y no le deja hacer nada. Aunque el hombre lo haga peor, hay que dejarle una oportunidad de que lo haga incluso peor, pero que lo haga. Y hay mucha doña perfecta que no consiente que lo hagan mal, quiere hacerle a ello bien. Naturalmente que hay también diferencias psicobiológicas que apoyan esos cambios de roles. Pero hay muchos roles que se pueden cambiar sin que pase nada a la familia, ni a la integridad de lo masculino y de lo femenino. Hay otros roles que, como se cambien, va en ello en juego la masculinidad y la feminidad. Y mejor no meneallo, ¿sabe? Porque como lo cambiemos, todo se alborotará. Y solo habrá una ganancia, más para los psiquiatras. Pero los psiquiatras no damos abasto, ¿sabe? Yo considero que lo que estoy diciendo es una obligación como psiquiatra. Cuanto menos enfermos tenga, mejor. Cuanto más prevenga trastornos, mejor. Bien, y un tercer factor también. Hay una enorme crisis social respecto de la imagen representacional de lo que es lo masculino. Hay, por ejemplo, muchos libros que se han escrito sobre la construcción de lo masculino. Es decir, no los modelos tradicionales, no. La construcción de lo masculino. Esto significa que estamos en el fin del patriarcado. Es decir, que vamos hacia la sustitución de la mujer fuerte por el hombre débil. Hoy el mundo es de las mujeres. A lo mejor pasado mañana es de nadie. ¿Y saben por qué? Porque el hombre y la mujer están hechos para complementarse, no para imitarse recíprocamente, no para sustituirse, no para rivalizar, no para competir entre ellos. Y actualmente cada vez hay menos complementariedad y hay más rivalidad y hay más competitividad y hay más hombres pasivos, hombres pasotas, hombres inactivos, hombres inhibidos. Incluso hasta en el comportamiento sexual, no se me rían. Yo no es que vaya mirando por la calle cosas porque tampoco tengo tiempo, pero todavía ciego no estoy, gracias a Dios, y veo. Y en Madrid al menos es una imagen no excepcionalmente muy rara ver a un grandullón, a un varón de 18 años, alto, fuerte, fornido, apoyado contra la pared, y como una quinceañera con uniforme de colegio, con medias y falda azul con pliegues, se lo está comiendo. Y el otro está allí como un muñeco de goma. Y aunque usted se ría, yo no me río nada. Me darían ganas de llorar. Porque eso traerá consecuencias. Las trae ya. Ustedes no saben lo que es estar en un despacho de psiquiatría 12 horas en un día viendo gente. Si estuvieran, no se reirían. Por darles solamente un elemento de comparación. ¿No saben ustedes que la homosexualidad masculina, también la femenina, pero actualmente la masculina, se ha multiplicado por 10 en el mundo entero en los 3 últimos lustros? ¿Les produce risa esto? A mí no. ¿Qué ha ocurrido? Como dice un viejo compañero mío, ya jubilado, un psiquiatra mayor, es que hemos hecho de la mujer un perro Doberman y del hombre un oso de peluche. Y así no vamos a ningún lado. ¿Qué consecuencias tiene en los hijos el que el padre no está en casa? Cuando digo no está en casa, digo que no está en casa, o sea, que físicamente no está porque se levanta cuando el niño está todavía durmiendo y llega cuando el niño ya está durmiendo. O que viaja mucho, o que toma mucho,
o que tiene muchos viajes de negocios, o que se ha ido con otra, o que ha desaparecido sin dejar rastro, o que cuando llega está tan cansado que no quiere saber nada de nadie. Eso es un padre ausente. Los niños de padres ausentes experimentan la orfandad. Y es peor tener un padre ausente que el padre se haya muerto. Hace más daño la ausencia del padre que la muerte del padre. Porque a la muerte del padre, como es un hecho real, el niño se adapta. A un padre ausente, ficticio, simulado, que aparece y desaparece como el Guadiana, decimos allí, que nunca se sabe dónde está, a eso ningún hijo se puede adaptar. Es un padre simulador y fingido, porque a la hora de la verdad no se puede contar con él. Son hijos que se sienten como inacabados, como dolientes, como resentidos, con todo fundamento. Naturalmente esto afecta más al hijo varón que a la hija hembra, que a la hija mujer, porque el varón necesita más de su propio modelo para crecer y desarrollarse. Son chicos que acaban dependiendo afectivamente de la madre, porque duplican la relación y la interacción con la madre. Son niños que se sienten extraños y excluidos de la persona que más aman. Son hijos que tienen hambre de padre, y hambre todo el día, toda la noche, todas las semanas, todo el año. Son niños que crecen inseguros. Son niños que además tienen muchas dificultades para comunicarse, porque no ha habido diálogo. De vez en cuando un monólogo que es una bronca. No saben trabajar en equipo porque no han trabajado con sus padres. No saben divertirse en equipo porque no se han divertido con sus padres. No saben aprender con otros porque no han aprendido con sus padres. No saben convivir y no saben coexistir. No acaban de saber lo que es el encuentro entre personas, que es el núcleo más íntimo de la interioridad humana, donde se guarda el tesoro escondido del valor infinito que vale cada persona humana. Cada persona humana es única, es irrepetible, es inconocible, es inabarcable, es impredictible. No hay otra igual, ninguno de ustedes es igual a ningún otro y nunca jamás habrá nadie como cada uno de ustedes. Yo también incluido, ¿saben? Esa unicidad del ser humano está apelando a la identidad personal de cada ser humano. Y eso no es transferible, ni renunciable, ni negociable. Y eso se ha roto en estos niños. Y a veces se ha roto para siempre. Y naturalmente yo con esto me enciendo. Hay niños hambrientos de padre, que yo he visto en consulta, que siempre me los ha traído la madre, y a la tercera visita le he dicho, mira, si tú quieres que yo siga ayudando a tu hijo, o la siguiente consulta viene el papá, o yo no lo recibo. Y yo pensaba que era un padre un poquito degenerado. Y he recibido al padre, porque ha venido a la siguiente consulta con el hijo. Y era un padre que era un campeón, ¿saben? En España decimos, era un hombre como un pino, como una catedral. Un tío joven, listo, trabajador, honrado, alegre, vital. Un tío que era un cielo, que diría una mujer, ¿no? Pero ese cielo no ha descendido a su hijo. Y he cogido al padre a solas, y le he tirado las orejas, y le he dicho lo que estaba pasando en su niño. Y ha aguantado la bronca. Y además me ha hecho caso. Y ha vuelto a los 15 días con su hijo. Y el hijo estaba fascinado, había cambiado. ¿Por qué? Porque el viernes por la noche, en vez de irse a cenar con otros matrimonios y seguir con los negocios, se ha acostado temprano. Ha ilusionado a su hijo para hacer una excursión el sábado. Se ha levantado a las 6 de la mañana con su hijo. Se ha ido al monte a andar 4 horas. Han estado hablando de miles de cosas, ninguna de ellas ni de estudio ni de portarse bien.
Le ha contado cosas de su trabajo. El chaval se lo ha pasado de miedo. El chaval se queda embobado con los ojillos brillantes mirando a su padre. Se ha puesto a estudiar por la tarde con el niño 2 horas. Se ha puesto a él también a estudiar. Le ha dicho a su hijo que estudiar es muy difícil, pero que es muy importante, que él no lo sabe todo y que él también tiene que estudiar. Y que si quiere le ayuda. Y cuando ha tenido una dificultad el niño le ha dicho, eso entre tú y yo lo podremos, tú solo no, yo tampoco, pero juntos podemos. Y el chaval ha empezado a sacar buenas notas y a cambiar. ¿Y qué estaba haciendo hasta ese momento ese padre? Yo lo había calificado mal, ¿eh? Yo me había equivocado. Y era un padre fenomenal, pero nadie le había dicho lo que tenía que hacer. Y hay que decírselo, ¿eh? Ustedes que son profesores tienen obligación de decírselo. Con el mayor cariño del mundo, pero hay que decírselo, y con fuerza, y la manera que lo entiendan, y haciéndoles vibrar. En esto tenemos que apasionarnos, ¿saben? Nos tienen que doler cada alma joven, nos tiene que doler, nos tiene que patear. Y si no, antes de empezar una clase, piensen ustedes. Lo mejor de ese país, el futuro de ese país, lo han puesto en sus manos. ¿Para qué? Para que ustedes entren en la intimidad y con sus manos cambien, modifiquen, esculpan esa intimidad. Trabajamos en el alma del alma. Aunque estemos mal retribuidos, y siempre lo estaremos porque no nos entiende nadie, y aunque no tengamos prestigio social, pero nos da igual, o no nos da igual. ¿Ustedes creen que ante una mirada cristalina, pura, diáfana, juvenil, vibrante, que mira a los ojos sostenidamente y que reclama una necesidad porque tiene hambre de aprender, nos podemos negar? Pues se acaba el dolor de cabeza y se acaban los disgustos y se olvida uno de todo. Porque tienen hambre y tienen hambre de lo que le damos. Y eso hay que decírselo a los papás, ¿eh? Y la mayoría entiende. Si se le explica bien, entiende. Son niños que les cuesta mucho entender que la libertad es interdependencia. La libertad es tener la vida en las manos y hacer con nuestra vida lo que nos dé la gana. Eso es ser libres. Y eso es lo que es cada ser humano. Y nuestra formación consiste en hacerles que sean la mejor persona posible, conduciéndose ellos a sí mismos con su libérrima libertad personal. Eso es formar personas. Sabiendo que la libertad de cada uno de ustedes es suya, pero lo que hagan con ella no solo es suya, también es mía. Y pongo ejemplos. A mis alumnos se lo digo. Si alguno de ustedes no estudia todo lo que debe, se pega la buena vida en la universidad, dentro de 10 años ejerce como médico, y yo tengo un hijo con un problema y se lo llevo, y como usted ha hecho con su inteligencia lo que le da la gana, porque es libre, y no ha estudiado todo lo necesario, y se equivoca en un diagnóstico, y mi hijo queda paralítico, usted es libre y ha hecho con su inteligencia lo que le da la gana, pero la parálisis de mi hijo es mía, ¿sabe? Y de él. Y es que la libertad humana es interdependencia. Todo lo que cada uno haga influye en los demás, a pesar de que cada uno tiene la responsabilidad de hacer lo que le dé la gana. Eso es interdependencia. Lo que haga un buen profesor no lo pagará este país nunca, porque no puede pagarlo, porque tiene un valor infinito. Pero lo que cada buen o mal profesor haga va a ser la consecuencia durante generaciones sobre la faz de México, en esta tierra formidable, per secula seculorum. Y eso tenemos que saberlo. Cierro el paréntesis porque no quiero meterme con los docentes, que ya me he ido del discurso. ¿Qué consecuencias produce
el padre ausente? Fundamentalmente los tres bloques psicológicos siguientes. 1. Deprivación cognitiva. Deprivación cognitiva. El niño no sabe resolver problemas. No problemas académicos o escolares, no. Problemas personales. Porque no tiene experiencia. Ni esa experiencia se la ha transmitido su padre, que es más viejo que él. No ha resuelto sus dudas. No sabe resolver sus temores. No es capaz de enfrentarse bien a cada problema de manera que ordene los datos para resolverlo. Tiene falta de estímulos cognitivos, porque con el padre no intercambia información, su lenguaje es pobre, no amplía su pensamiento, no desarrolla inquietudes, su desarrollo intelectual disminuye, no es capaz de tolerar la frustración, porque con su padre tendría ocasión de vez en cuando frustrarse, porque el padre es la autoridad, y por tanto a través de la relación con su padre aprende un código de conducta, y eso significa frustrarse, eso significa no moverse solo por las ganas, sino a veces por el querer, a veces por la inteligencia, a veces por el deber, a veces por el bien del otro. Y eso tampoco lo está aprendiendo. Son niños que además su nivel de aspiraciones es bajo, porque nadie les ha jaleado, porque nadie les ha dicho tú puedes, tú vales más, exígete más, quiere, adelante, no te pares, no te canses, sigue, pide la luna. No se lo ha dicho nadie. Confórmate con ser un imbécil, le han dicho. Y claro, así no puede ser, ¿no? No tienen hambre de conocer la verdad. Y eso es porque alguien le ha quitado esa hambre que es natural. Por eso, en cierta manera, ni siquiera se comprenden a ellos mismos. Son niños que fracasan en el ámbito escolar con mucha frecuencia, que tienen un enorme temor a hacer el ridículo, que se muestran muy inseguros, que no tienen confianza en ellos mismos, que están desmotivados para las grandes tareas, los grandes proyectos, creen que no tienen alcance, que no van a poder, que son impotentes. Son hijos desfinalizados, porque son incapaces de proponerse fines. Son hombres que toda su vida llegarán a no rebasar la edad de la adolescencia. ¿Qué pasa a nivel afectivo? Hay deprivación afectiva, hay una autoestima baja, piensan que no sirven para nada. Como no conviven con el padre, no pueden imitar lo que el padre hace. Como no imitan la conducta del padre, no la interiorizan. Como no la interiorizan, no se pueden identificar con el padre. No tienen ningún modelo de referencia en el cual inspirarse para ser ellos mismos. Por eso están casi todos ellos heridos en su identidad personal. Por eso a veces no se sienten queridos. Por eso a veces no saben querer. Es muy difícil saber querer si nunca uno ha tenido la experiencia de ser querido. Como es muy difícil sentirse seguro si quien para nosotros es una autoridad, la persona a la que admiramos, la que queremos, la que está más cerca de nosotros, nunca nos ha dicho que valemos. Sino todo lo contrario, que siempre que somos un desastre, que siempre metemos la pata, que... Son personas que tienen un autoconcepto muy negativo. ¿Qué pasa en el ámbito de lo social? Hay una deprivación social que se traduce en un déficit en habilidades sociales. Porque si tiene padre y se relaciona con él, el padre va por la calle y saluda a uno o a otro, se para y le dice, ¿y este quién es? Hombre, este es mi hijo Juan, y tal. Se lo presenta, el otro se siente orgulloso. No, este va muy bien, este rapaz, este
este pelado saca muy buenas notas, este muy aplicado, no me da nada más que alegrías. El chaval crece. Porque a todos nos gusta caer bien socialmente, ¿saben? Y por eso tenemos todos tanto miedo al que dirán. Pero si nadie dice nada, y si no nos relacionamos socialmente con nadie, ¿qué hacemos con nuestro afán de quedar bien socialmente? Esto le suele doler más a las chicas, ¿saben? Cuando su papá no las pasea, no presume de su hija, qué guapísima, etc. No hay asertividad. Es decir, no son capaces de decir todo lo que piensan, aunque la otra persona piense en contrario, con la única condición de no hacer daño a nadie, pero sin renunciar a decir lo que uno piensa. Eso es asertividad. Si hubiera habido diálogo con el padre, habría asertividad. Es decir, yo respeto lo que tú dices, no estoy de acuerdo con lo que tú dices, pero escucha lo que yo digo. Eso es diálogo. Muchas veces no hay ni siquiera la aceptación por un grupo de referencia, la consolidación de una pandilla de chavales, chavalas de la misma edad. Y naturalmente eso supone aislamiento social, inhibición, déficit de crecimiento en la sociedad. Y por tanto, todas las aspiraciones disminuyen, bajan. Diríamos que la ambición humana se convierte en un electroencefalograma plano. ¿Qué consecuencias psicopatológicas tiene todo este negocio? Estas son las que más me duelen y las voy a decir. Ciertamente que no dependen solo de la ausencia de padre, hay muchos más factores. Yo sería injusto si toda la mochila de patología se la cargo al padre en sus espaldas porque está ausente. Eso no sería justo, ni razonable. Pero miren ustedes, les voy a dar datos. Por ejemplo, suicidio. El 5% de todos los jóvenes hoy se han intentado suicidar al menos una vez. La primera causa de muerte entre los menores de 24 años en toda Europa hoy es el suicidio. Primera causa de muerte. O por hablar de datos concretos, 2,5 millones solo en el país vecino, en Estados Unidos, son jóvenes adictos a la cocaína y al crack. 2,5 millones, ¿eh? Fácil, ¿eh? ¿Qué más cosas aparecen? Aparecen trastornos de conducta y del aprendizaje. Aparecen cuadros de ansiedad. Aparecen cuadros depresivos. Aparecen cuadros de hiperactividad con déficit de atención. No toleran la frustración. Ante la más pequeña frustración responden con violencia. Tampoco toleran la demora en las gratificaciones, que es lo que hace fortalecer la voluntad y tener proyectos de larguísimo alcance. Sino que aquí te cojo, aquí te mato. Lo único que quieren es la satisfacción del instante. Ahora me gusta esto, lo tomo. Ahora no me gusta, no lo tomo. Hombre, yo quiero una cosa grande, esa no la puedo hacer de hoy para mañana. Voy a tener que sudar la camiseta 5 años. Eso es un proyecto que vale la pena. Y en los 5 años no me puedo cansar, y aunque me canse, seguiré trabajando. Y aunque reviente, seguiré trabajando. Porque lo que me interesa alcanzar vale la pena. Esto no lo aprenden. Hay mucho fracaso escolar. Hay frecuentemente actos violentos y de vandalismo, incluso en edades muy tempranas. En España, el caso más grave que hemos tenido ha sido de 2 niños, uno de 12 años y otro de 13 años, que por jugar al juego de roles han matado a un anciano de 62 años divirtiéndose a su costa. Sigo. El número de hijos que viven solos con la madre se ha incrementado en estas 3 últimas décadas en un 200%. ¿A qué se dedican los hijos? A ver televisión.
¿Saben ustedes cuál es el promedio en Europa de horas que ven televisión al día? 7 horas y media. ¿Saben ustedes el número de homicidios y asesinatos que ha visto cualquier chico europeo menor de 18 años? Simplemente 15.000. Es lógico que niños así no quieran crecer. A eso se le llama con el nombre de la neurosis del puer natus. Y pueden llegar a tener 40 años y seguir siendo como niñatos de 12 años. Pero en fin, tenemos que ir a lo positivo porque el tiempo ya está acabando. Les diré, no se desanimen. No se desanimen. Estamos en el mejor de los tiempos posibles. Todavía podemos hacer cosas infinitas. La primera de ellas, afirmar a cada hijo, a cada alumno en lo que vale. Descubrir los valores positivos que ni siquiera ellos lo saben. Ayudarles a que crezcan en esos valores positivos. Reforzarles, decirles lo que valen, pero a la vez exigirles para que crezcan en lo que vale. Hacer que se autorrealicen como personas, que es la única manera en que nosotros nos autorrealizamos como profesores. Nos autorrealizamos como profesores en la medida que nuestros alumnos se autorrealizan como personas. Nuestra autorrealización personal es solo el granito de arena en que contribuimos a que cada persona sea mejor de ella misma, haga de ella misma el proyecto de ser la mejor persona posible. Eso es lo que nos hace felices a nosotros, porque aunque suframos, aunque nos pague mal, cada uno el estado donde trabaja, aunque la sociedad no nos reconozca lo que hacemos, debemos saber que si contribuimos a la felicidad de nuestra gente joven, de cada una persona de nuestros alumnos, somos causa de la felicidad en ellos. Y quien es causa recibe del efecto el complemento que le falta. No podemos hacer felices a la gente y nosotros ser desgraciados. Por consiguiente, a pesar de los pesares, la educación, la docencia, es el tirón más fuerte, la vocación de las más dignas que se encuentran hoy encima de la tierra y las que hoy actualmente son más necesarias, aunque para ello tengamos que apretar a los padres, sobre todo varones, para decirle: atrévete a ser quien eres, atrévete a ser padre, afirma a tu hijo como hijo, porque así te autoafirmas tú a ti mismo como padre, y así serás feliz, porque cuando un padre puede estar orgulloso de su hijo, crece a lo ancho, crece a lo alto, crece en lo profundo, se hace un peso pesado y no le importará nada levantarse a las 5 de la mañana para buscar el pan de su hijo, porque soñará con su hijo, porque se acordará de cómo su hijo habla de su padre a los demás compañeros, y cómo le admira, y cómo le quiere, y entonces conocerá que el hijo, una de las motivaciones más altas que tiene, es no dejar a su padre en ridículo, hacer que su padre se sienta orgulloso, y cualquier padre que ve como un hijo pelea porque su padre se sienta orgulloso, él mismo está orgulloso de la paternidad, es más, por fin ha realizado en sí esa dimensión tan vitalmente importante como